La profe lo explica siempre en base a los ejemplos que ella da son siempre de una curva de músculo sano. Y ella en el medio se habrá dado cuenta que hace como referencia a, bueno, en un patológico, tal punto va a estar desplazado arriba y a la derecha, pero ella lo explica, esta curva, la profe en base a músculo sano. Entonces, eso para empezar, porque por ahí cuando yo leía decía esto qué es, y no me daba cuenta que era un músculo sano, entonces como que nunca encontraba la curva patológica. Entonces, todos los valores normales que están en la guía, para esta curva que es la intensidad de tiempo, donde nosotros vamos a ver 5 valores son los que vamos a buscar. Idealmente, si tuviéramos un equipo que tenga las características que tiene que tener un equipo para que lo pueda hacer este electrodiagnóstico así tal cual como está en el apunte. Sí. No importa, suponiendo que nosotros tengamos teóricamente ese aparato que tiene que tener intensidades muy bajitas, que cuánto es la mínima intensidad de ¿se acuerdan? 10, o sea, son parámetros muy pequeños. Yo no voy a poder encontrar un 0,1, 0,2, 0,3 y tampoco voy a poder encontrar un amperaje tan alto como se necesita para hacer un electrodiagnóstico. Y más si es un músculo sano, que se va a ir adaptando y adaptando y necesitando más y más y más cada vez. Entonces, partiendo de la base que nosotros no vamos a poder realizar un electrodiagnóstico así tal cual como está en el apunte, podemos hacer alguna adaptación como para lograr un electrodiagnóstico en la práctica. ¿Sí? Que obviamente en ese electrodiagnóstico que nosotros realizamos en la práctica no vamos a poder ver toda esta parte de la curva desde acá hacia la izquierda, que es como una parte, no sé si al leerlo les pareció, creo que no lo dice escrito en ningún momento, pero para mí es el lado de la curva más como nervioso, si se ponen a pensar, y este lado de la curva es como algo que mira un poco más la fibra muscular o la célula muscular. Entonces, esta parte nosotros no vamos a tener un equipo que nos permita ver todos esos valores, o sea, menos la cranaxia, que es el último punto, no lo vamos a tener. Pero ¿para qué sirve teóricamente estudiar eso? Para saber cómo se comporta ese músculo y cómo se comporta el cerebro. Y cómo se va a comportar fisiológicamente a medida que va mejorando el cerebro. Siento que, o por lo menos yo, esa es un poco siento que esa es un poco la utilidad que tiene la curva esta, porque al fin y al cabo no hacemos esta cosa, la aberración de la naturaleza en la vida nunca. O sea, bueno, no vamos a hablar de toda la parte súper exacta de toda la curva, porque ya está visto eso, y porque supuestamente tendríamos que hacer algo más práctico, pero sí quiero decir que me parece que las diferencias más importantes que uno tiene que tener en cuenta si quisiera más o menos llevar a la práctica estas curvas es que la intensidad-tiempo tiene como principal parámetro esto, ¿no? Cómo va a responder el músculo, qué tipo de estímulo necesita un músculo para poder producir esa contracción en esta curva y qué tipo de estímulo necesita para producir una contracción en la otra curva, que es la adaptación del músculo. ¿Sí? Eso me parece que es lo importante. Creo que no me expliqué muy bien, pero a ver si se me ocurre otra manera de decirlo, pero me parece importante decir qué tipo de estímulo es este y qué tipo de estímulo es el otro, para que yo sepa cuando llega un paciente qué es lo que quiero hacer. Y otra premisa básica en esta curva y en la otra es que no importa cuál haga, yo siempre voy a buscar, cuando busco el primer parámetro, que es el umbral galvano-tétano en la otra y en esta es la probase, siempre lo que yo busco es una primera contracción que se tiene que repetir una sola vez, no es necesario que se repita 50.000 veces porque se va a fatigar y no va a ser como real o fidedigno ese electrodiagnóstico. Pero eso que busco primero siempre es una contracción, cuando pongo el primer parámetro, que es 1000 milisegundos, lo pongo acá y voy subiendo la intensidad ya con el paciente ubicado, voy subiendo esa intensidad y encuentro una contracción que se dice que es una contracción umbral, que cómo es esa contracción. Apenas perceptible. Claro, apenas perceptible a la vista y apenas palpable.
Ese es el tipo de contracción. Y una vez que yo encuentro esa contracción tanto en esta curva como en la otra, que sería el umbral de Álvaro-Tétano, yo me tengo que casar con esa contracción. O sea, en el resto, monogamia, familia, patria. En el resto de la curva, cuando yo voy buscando el resto de los valores, yo lo que miro es ese tipo de contracción inicial que tuve. O sea, si al encontrar yo la rebase, o sea, ubiqué todo el paciente, esto, lo coloqué, puse 1000 milisegundos para empezar, subí la intensidad. Si yo a 7 miliamperes con corriente rectangular encontré una contracción umbral significa que no va a ser todo el rango articular porque es una contracción apenas perceptible y apenas palpable. O sea que no van a ver el desplazamiento porque es diagnóstico, no es tratamiento. Entonces, cuando encontré eso, me tengo que quedar literalmente en la mente con ese tipo de contracción. ¿Por qué? Porque en la rectangular, ahí yo qué voy a hacer, voy a bajar toda la intensidad, voy a mantener el punto motor y voy a bajar al siguiente ancho de pulso, que va a ser 900, 800 y así. Y voy a subir de vuelta la intensidad. Esa me parece que es la clave en la diferencia con la otra curva, porque en la otra nunca bajo la intensidad y en esta sí. Bajo toda la intensidad, vuelvo a subir. ¿Y qué busco ahí? Esa contracción inicial, esa calidad de contracción. O sea, una contracción umbral. Y no una umbral diferente, sino una umbral exactamente la misma calidad que encontré en ese primer punto motor que no encontré. Eso es lo que busco. Cuando encuentro esa misma calidad, que ahí está como la memoria de uno, va a llegar un punto en el que yo puse 900, encontré el punto, va a ser exactamente igual, por eso la curva no cambia. Bajo, pongo otro ancho de pulso, subo la intensidad, busco, anoto el punto, bajo, cambio el ancho de pulso, estoy en el punto motor, subo. Cuando encuentro esa misma calidad de contracción con la que yo me casé, porque con esa primera contracción yo tengo que comparar todas las demás. Entonces, y así va a llegar un momento en el que necesariamente el músculo no va a responder. O sea, yo no voy a ver esa contracción. Y al no ver la contracción me voy a dar cuenta que tengo que subir más la intensidad. Y no voy a ver la contracción. Entonces digo, bueno, voy a bajar de vuelta la intensidad, voy a cambiar el ancho de pulso, que fíjense que ya es un pulso más corto. ¿Dónde va a estar ese pulso? En los valores normales, porque estamos viendo una curva normal. ¿Cuáles son esos valores normales? Los que están listados en esa punta. Por eso digo que no vamos a ver todo, porque no me acuerdo en este momento los valores normales. Va a llegar un momento en el que no vas a ver esa contracción umbral, no va a existir. Entonces bajas todo, pones otro ancho de pulso y te vas a dar cuenta que tenés que subir un poco más de intensidad. Acá se forma ese calor. Entonces, el momento previo, ese ancho de pulso previo, es esto, que es el punto o tiempo útil muscular. ¿Sí? Ese momento previo a que yo necesite subir ese ancho de pulso. Si yo acá me di cuenta que tengo que subir, que no encuentro esa contracción umbral, significa que tengo que cambiar el ancho de pulso y volver a subir y buscar. Bueno, ese momento previo se dice que es el punto donde terminó la curva, digamos, de estar así plana como estaba antes. ¿Sí? Es antes de que inicie ese ascenso o se forme ese escalón. Ahí está el tiempo último. Eso. Bueno, una vez que lo encontré, de vuelta, la misma historia, bajo toda la intensidad, cambio el ancho de pulso en ese aparato ideal que no tenemos, o sea, que esto nunca lo vamos a poder hacer, toda la parte nerviosa no la vamos a poder hacer. Bajo la intensidad, de vuelta, subo, cambio el ancho de pulso, subo la intensidad. Va a permanecer en un determinado momento esto, porque en estos cambios de ancho de pulso son tan pequeños que esa placa motora o esa célula muscular no interpreta la diferencia. Entonces, por eso se vuelve a formar como como que no hay variación en la curva. De vuelta, en algún determinado momento de la vida,
dar cuenta que necesito subir la intensidad para obtener esta misma contracción umbral del inicio. Cuando yo tengo que subir la intensidad, el momento previo se llama el punto de tiempo útil nervioso. Que tampoco en la práctica nosotros no lo buscamos porque no hay manera en que podamos buscar eso. Pero bueno, y sigo haciendo lo mismo. Una vez que lo encontré, marco, bajo toda la intensidad, cambio el ancho de pulso, subo la intensidad, doy un punto motor, hasta que en el momento de vuelta voy a necesitar subir la intensidad, y eso se va a dar en un determinado tiempo, que es el tiempo, si es un músculo sano, un tiempo normal, que es de 0,1 a 0,1, no sé, no me acuerdo cuándo, está en la guía. Y esa es la clonación. Fíjense cómo, porque digo que todo este lado de la curva pareciera que es nervioso, mira más ese lado, por así decirlo, de esa placa, y todo este lado es más motor. Por ahí nosotros en la práctica, en la vida diaria, no nos enfocamos en esto por el simple hecho de que no podemos. Pero todo esto en la clínica uno lo puede intuir, porque en la clínica, como está el nervio, se ve. Y ahí va de vuelta a la intensidad que tenemos con la historia clínica, pero yo voy a decidir, o sea, si voy a usar esta curva o si voy a usar la curva de adaptación tiempo cuando llegue un paciente. Cuando digo la curva, digo qué corriente voy a usar, eso en realidad es. Cuando llega un paciente, acá en la vida diaria o acá cuando tienen práctico en su consultorio, uno más o menos ya llega al paciente y por la clínica que tiene intuye que no le van a poner una corriente rectangular o que sí o sí van a usar una corriente exponencial. Y eso se ve ahí. Y van a hacer un electrodiagnóstico en base a la corriente que decidieron por cómo vieron al paciente. Entonces, cuando llega un paciente, con cualquier cosa, entramos en esa de anamnesis, porque es importante saber cómo se originó esa lesión. Tengo como un poco grabada en mi mente la profe hablando de eso, y ella decía que es importante la anamnesis por muchas cosas, pero también porque, o sea, si es una lesión central, por ahí uno no pierde tiempo haciendo este electrodiagnóstico. ¿Qué le voy a hacer todo el cuerpo? No lo puedo hacer. No voy a hacer todo el cuerpo un electrodiagnóstico, no. Hay otras técnicas y otras maneras de tratar eso. Y bueno, y si es una lesión de nervio periférico, sí. ¿Por qué? Porque tiene un territorio motor, sensitivo y sensorial específico, pequeño, en el que se puede tratar y se puede mejorar con esto. Entonces, cuando llega un paciente, aquí tenemos dos casos. Vamos a dar dos casos. Cuando llega un paciente, uno tiene que pensar en qué le pregunto a ese paciente, y uno tiene que pensar en: voy a hacer la inspección, la palpación, la valoración muscular, la valoración articular. Un poco lo muscular, un poco uno no tiende a hacer la maniobra así tan exacta como la vemos en TED. Eso es cuestión de cada uno, no es que no se la haga. Pero bueno, uno verá cómo hace eso. Y en base a eso uno dice: ¿inicia o no inicia el rango? Eso es lo que en general me parece más fácil de mirar. No importa qué parte del cuerpo sea, digo, ¿inicia o no inicia el movimiento? ¿Inicia y en qué parte? ¿En el arco interno, en el arco medio, en el arco externo? ¿Se fatiga o no se fatiga? Eso se da cuenta uno al toque cuando mira al paciente y cuando lo evalúa. Y en base a eso uno dice: bueno, si inicia todo el movimiento o casi lo está terminando pero no llega, es muy probable que no use una exponencial de entrada. O sea que no voy a hacer un electrodiagnóstico con exponencial porque ya tiene evidentemente mayor cantidad de fibras inervadas. Y ahí hago un electrodiagnóstico con una rectangular. ¿Y qué es lo que voy a buscar en la práctica? ¿Quiénes ya tuvieron el práctico con la profe Lorena? ¿Qué sabían que ella ya explicó eso? ¿Nadie? Bueno, en la práctica uno no hace, como les dije, este electrodiagnóstico así como está acá, sino que tiende más a hacer eso. Le hago las preguntas al paciente, veo la clínica, en base a eso digo: voy a usar exponencial o rectangular para hacer el electrodiagnóstico, porque literalmente sabes que si ya están terminando casi de completar el arco no tiene sentido
sentido quizás hacer una exponencial porque ya no, porque vas a perder tiempo, pues, porque hay mayor cantidad de fibras que están indemnes, por así decirlo, o reinervadas. Y entonces, una vez que tienen al paciente enfrente, porque ya pasaron por todo eso previo que es sumamente importante, lo posicionan en posición adecuada, la misma historia de oficio 1, que sea ergonómico para usted, que sea cómodo para el paciente, lo posicionan, limpio la zona, hago test, hago todo eso que ya sabemos. Y al buscar, voy a poner un electrodo dispersivo, como siempre, un electrodo que va a ser el activo, y ese electrodo activo puede ser un puntal, porque siempre, por lo general, usamos técnica unipolar, o sea, un electrodo que va a ser más pequeño, y por lo general ese electrodo pequeño es un puntal, no algo, por ejemplo, circular o rectangular. ¿Por qué? Porque esto te da libertad para buscar esos puntos motores, recorrer, ¿vieron? Sin tener esta limitación de que pongo uno acá, otro acá, como que todo se está contrayendo, no me doy cuenta, no hay selectividad, no veo cuál es el músculo exacto que estoy evaluando. Entonces, fíjense que en la práctica pongo el dispersivo proximal y con el otro puntal voy buscando, voy recorriendo. Sé qué corriente estoy usando por la clínica, que en este caso va a ser una corriente rectangular. ¿Dónde está? Y un poco por la clínica, o sea, ustedes cuando se vayan a rendir le empiezan de mil. Pero un poco en la clínica, si ustedes ya ven que el paciente inicia el arco y está terminando el arco, es muy imposible que con una rectangular esté en 1000 milisegundos. Pueden empezar de 400 y les aseguro que de 200 o 100. Pero en la práctica colocan todo como que muy de libro, digamos. 1000 milisegundos, coloco, subo la intensidad, busco el punto motor en el recorrido del nervio, cuando lo encuentro, anoto. O no anoto si no le toma con la curva. Digo, este es mi punto motor para este músculo que está del lado bajo. Bueno, no bajo porque en la práctica no lo hacemos. Cambio el ancho de pulso. ¿Quién quiere hacer de paciente? Fibronequina. A decir todo lo teórico que, como dijo Ana, pero en el momento de hacer, no vayan a empezar con 1000 milisegundos porque no va a reaccionar o le va a molestar demasiado a su compañero porque tenemos músculo sano, ¿sí? Empiecen con 100 o con menos, ¿sí? Están en los rangos normales. ¿Alguien se acuerda la intensidad normal? De 5 a 10. Bien. Pero Más de eso, explicamos que empezaríamos por 1000. claro, explican teóricamente para que el docente sepa que ustedes están manejando la teoría, pero en la práctica no lo van a poder demostrar con más de 10 miliamperes porque le va a lastimar, no va a soportar el paciente. No se va a mover, no se va a contraer y le va a molestar. Vamos a hacer una prueba y se van a dar cuenta ustedes mismos. Puede ser que se corra un poquito más arriba. Esa es la pregunta del examen. Respuesta de un músculo enervado, sí, por una corriente exponencial. Respuesta de un músculo parcialmente desnervado, sí, por una corriente. Muy bien. Y respuesta a un músculo inervado, ¿con qué corriente? Parádica. ¿Con cualquier? Pregunta capciosa. Y si el músculo está entrenado, ¿con qué va a responder? Rusa. ¿Qué tipo de rusa? Trenes. Trenes. ¿Querés ir diciendo? No, pero vendió otra. Depende de cuántas facturas me van a regalar. Ella va a ir explicando el procedimiento. ¿Cuál es el caso clínico? No le voy a Teteo, fractura expuesta.
respuesta de húmero, 5 meses de evolución, cirugía, intervino, hay una buena reducción, una buena alineación. Hace 5 meses el accidente, 5 meses. Entra a cirugía hace 2 meses. Empieza a mover el brazo, el hombro, antebrazo, brazo, hombro. Empieza a mover, pero hace 3 días dejó de poder jugar. La vida misma. Con cicatriz anterior, 5 centímetros. Tu diagnóstico, el diagnóstico que viene es opción, entre paréntesis, no lo poner, porque es así, entre paréntesis, ¿de qué nervio? ¿Qué podría ser? No es así. No. ¿Vos decime? Y si es fractura expuesta de húmero, puede ser el radial o puede ser el mediano. No puede realizar la flexión anterior de hombro. Radial. ¿Qué músculo? ¿Qué nervio? ¿Cuál podría ser? ¿Relación? ¿Qué es lo primero? Si me viene así, ¿qué es lo primero que le pido al paciente? Que te muestre el movimiento. Que me muestre el movimiento y le hago una valoración muscular. Identifico y separo qué músculo está. En el hombre es muy difícil separar. ¿Sí? Entonces, la cicatriz acá, ¿dónde coloco el electrodo? Se le decide hacer corriente exponencial como primer día de mi electroevaluación. ¿Sí? Procedimiento, ¿qué se hace? Primero, Inspección en la zona. Historia clínica. la anamnesis que yo ya hice. Tenés la necesidad de evaluar los movimientos que puede hacer ella. Ahí tenemos que diferenciar porque en la flexión de hombro actúa deltoides, pectoral mayor, pectoral menor, también actúa bíceps, entonces hay que diferenciar si está afectado en el músculo cutáneo, en las ramas laterales del plexo, sino el nervio axilar. Eso. Entonces ahí diferenciando. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Ponemos limpiar la zona. En estos pacientes, sobre todo el síndrome del nervio periférico, le aconsejamos nosotros todas que hagan el asociado. Lámpara infrarroja, sudoración, porque tiene que vencer mucho la mediación. Vamos a trabajar con músculos, porque van a vencer varios, cuando hay lesión así, denervado, y necesitamos trabajar con el mejor, con todos los rangos cubiertos, y siempre precavidos. ¿Qué más se le pregunta al paciente? Para todos. El mecanismo de producción del traumatismo, que es lo que si tuvo traumatismo. Si tuvo fractura expuesta. Si tiene enfermedad de base, ¿no? Si tiene una enfermedad, ¿cómo fue? Ya tuvo fractura expuesta, 5 meses, cirugía, accidente con... ¿Está bien? Cirugía anterior. No hay dolor. Y si hay dolor, hacemos corriente, ¿no? Sí, se puede. Pero sería otra. Sería otra lo que se busca dependiendo del nivel de dolor que siente el paciente también. A mí me vino con lesión del nervio periférico. El circunflejo, el axilar, lo que sea. Pero en mi anamnesis me dice que le duele. ¿Hago o no? ¿Desde cuándo? Te duele 5 o le duele 2, pero le duele. ¿Qué me indica la escala del dolor? No soy nuevo, no. Bueno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dicen que hay feñito largo. No. Gente nueva. Indica la sensación del paciente, el dolor. ¿Qué me marca? ¿Para qué me sirve Eva? Cuantificar el dolor. ¿Pero para qué me sirve en mi historia clínica? Puede ser el nivel de compromiso de la lesión también puede ser. Para ver el progreso de la lesión. ¿Me define el plan terapéutico? No. Entonces, si tiene un EVA 2, que me duele, porque es 2, pero me duele toda la situación. EVA 10, me duele mucho, poco, es lo que me está midiendo. Simplemente, electroanalgesia sí puede llevar, ultrasonido analgésico sí puede llevar, láser sí puede llevar. Pero le hacemos electroestimulación selectiva a este paciente que tiene dolor. Después de la analgesia.
antes de la anestesia. Puede ser que no. Puede ser que no la hagamos. Deberíamos hacer. Si el dolor es insoportable y no puede hacer nada, por lo menos buscamos la contracción. Franca y clara. Porque cuando más avanzamos hacia la hipotrofia, vamos a una atrofia y cuesta mucho más recuperar. Mientras que me permite la tolerancia al paciente, lo trabajo. A lo mejor no le trabajo solo los puntos, le puede decir que le ven la cicatriz. Trabajo mucho la comunicación con el paciente, trabajo el rapport, le distraigo con otras cosas mientras le filmo y le hago ver lo importante que es que empiece a trabajar ese grupo muscular. Y como ella ya está deprimida porque no ve que mueve su hombro y está hace mucho tiempo, entonces yo le muestro lo que hago y lo que tengo que generar adhesión del paciente al tratamiento. ¿Sí? Sí se le hace, esa es la respuesta. Sí se le hace, sí se le hace. La única contraindicación que hay es heridas abiertas, procesos tumorales en la zona, contraindicación absoluta, infecciones y ahí para más. La sensibilidad. Y la sensibilidad, obviamente, se tiene alterada la sensibilidad. ¿Cuál es una patología de base que tiene alterada la sensibilidad? ¿Usted está sin ambos? ¿Yo? No tenía el institucional. Ah, no, pero es un ambos. Sí. No veo. No, porque está el auto de la directora en la cara. Llega a venir acá y Está bien. vos estás filmando eso. No pasa nada, se corta. Te mato. ¿Qué pregunta? Ya me olvidé. La patología de base de Ah, ¿qué patología de base de diabetes? ¿Qué pasa? Si tiene una pared, algo de eso, ¿no? Guillain-Barré. Sí, también. ¿Qué más? Y el mismo nervio al estar alterado también puede alterar la sensibilidad. Una parte es motora y otra parte es sensitiva. El nervio motor es exclusivamente motor. La rama sensitiva es otra nervio, otra molecular. Eso siempre tiene que diferenciar. Por eso que sí le puedo hacer la corriente, porque cuando se va a la sensibilidad. ¿Y las personas alcohólicas? Sí, también. Hay mucho fumador, alcohol, drogadicción, enfermedades transmisibles. Si el paciente no te dice y yo sigo buscando una diabético, no lo siento y no lo queremos, pensemos que nos está contando que tiene otra enfermedad. Tampoco le voy a decir a nada. ¿Qué se hace? Le aconsejo que se vaya al médico. ¿De qué? Que se vaya al médico. Hay una charla un poco más profunda. Bueno, le hablo del cuidado que tenemos que tener de bioseguridad nosotros. Ahora largamos ¿cómo es? Un trabajo de bioseguridad que espero que se publique, porque nosotros estamos otra vez en la primera línea con pacientes de contacto directo, pero dice que no tenemos que usar guantes. ¿Por qué? ¿Cómo la sensibilidad? Por el uso de las manos. No sentí lo mismo con guantes sin guantes. Porque no hay contacto de mucosa, entonces las enfermedades más serias, por así decirlo, no van a... Yo tengo levantada la U y él tiene un granito. Y acá, de los dos, pero si se van a un CAP, un SAP o un hospital, usen guantes. Hasta para masajes se puede hacer guantes. Y masaje es una unidad temática de lo que es la carrera. No digo que no hay que hacer, hay que hacer. Para todo lo demás se puede hacer con guantes. Movilización, busco el tacto, veo que no tengo con esto. La temperatura. Vamos. ¿Dónde coloco los electrodos? ¿Y en qué músculo queda? ¿El grupo anterior? ¿Del brazo? Sí. ¿Del toile? O sea, ¿dónde vamos a colocar entre todos? Vamos. Por demás le quiero decir, porque todo el paciente te va para adelante, vos tenés que marchar la espalda. ¿Dónde? Si el grupo, acá, anterior del brazo, y pongo el electrodo en el plexo. Bien ahí. ¿Dónde es el permiso? En el cuello. Acá. Sí, ahí. El permiso. Coloco acá. También puedo
a colocar acá. Cierra el circuito. Entonces, No hay problema. Pero, por seguridad, tengo que trabajarlo acá. Le explico al paciente que va a hacer claro, puede ser acá, todo, porque cuánto va a durar la sesión, qué estamos buscando, cuál es el objetivo terapéutico. Objetivo terapéutico no es lo mismo que explicarle qué le voy a hacer. Objetivo terapéutico abarca funcional, estático y dinámico. Funcional, ¿qué función realiza? ¿Eh? La flexión, pero a función de lo que ella, actividad de su vida diaria. Comer, peinarse, asearse, lo básico. Tenemos que generar una escala nosotros de funciones. Yo una vez que tengo que volver a adaptarla, ay, la pobreza que no se ay, no. Bueno, hagámoslo. Bueno. ¿Cómo es? Acá. Economiza. ¿Ah? Si al final, si ponemos esa forma de electrodo que la aguante con la remera, ¿bien? No le está aguantando con la remera, lo estoy sosteniendo yo. Pero, no, hay que poner o velcro o cinta. Almohadita, esa que le haga sus cosas. Nada de almohaditas, nada de pesas. ¿Por qué? Porque genera más presión acá. Y después, como esto va a llevar bastante tiempo para encontrar un punto, puede ser que me esté molestando acá, le genere más dolor. Entonces, si yo puedo evitar eso, lo mejor es un velcro. O la cinta. La cinta es para esta zona, no ni para esta. ¿Bueno, una cinta? ¿Cinta con argénico o cinta papel? Cinta papel. Porque es lo que tenemos. O si no me fabrican un chaleco con velcro. Vamos a hacer un concurso. Sí. ¿Sí? ¿Eh? ¿Arrancamos? Bueno, ponemos entonces, bueno, teóricamente tendríamos que arrancar en ancho de pulso de 1000, según la teoría, pero como ella tenemos un músculo sano, no nos va a responder en 1000, se va a tornar muy molesto también. Entonces podemos partir en 100, en 50. Estamos simulando, ya está. Vos haces toda la progresión, no le apliques, no le sube la intensidad. Porque no, porque le va a doler a ella, porque hay músculo sano. Pero la progresión es así como decís. ¿Busco cómo era? ¿Se acuerdan cómo le expliqué? Bueno, ahí dijo que Somos nuevos. Algunas caras les puedo hacer pasar. Estamos infiltrados. Bueno, arranco con 1000. Está cerrado acá. Arranco con 1000. Subo la intensidad y voy buscando. ¿Cuál es la respuesta motora que voy a encontrar acá? Apenas. ¿Qué es apenas visible? Pero ¿qué es lo que encontramos? No se guíen por la teoría. La teoría no aplica a la parte práctica porque no es un aparato para encontrar el umbral, para encontrar el milisegundo, no hay el tiempo, no me registra el tiempo, ¿se entiende o no? Entonces, ¿qué hago acá? Subo la intensidad y voy buscando una contracción franca y clara. Voy buscando los puntos motores. Debo saber mapeo y voy a buscar. No aparece. Bajo la intensidad, me voy a 800. Hago el mismo recorrido. Pero no me voy acá atrás porque el problema es acá anterior. Voy, no encuentro, bajo la intensidad, inclusive hasta que deje de sentirlo, nomás a veces no llega a 0, deja de sentir y ya es suficiente, me voy a 600. Puedo pasar uno por uno o de 800 me voy a 400. Busco el límite de no encontrar una contracción, es la tolerancia del paciente. O yo voy a enloquecer y voy a subir y me dice, ay, me duele. No es que tengo que encontrar una contracción y es que me importa lo que sienta él, ¿no? Tiene que importar lo que sienta él y encontrar las dos cosas. Profe, pero la contracción entonces es franca y visible o apenas perceptible. Franca y visible.
franca y visible. En este aparato. En todos los aparatos. En todos. Porque es en la práctica diaria nuestra, es franca y visible. La teoría es otra cosa. Por eso la teoría sirve para la teoría. Es una la teoría sirve para la teoría. ¿Qué quiere decir? Para rendir la parte práctica. No le estoy diciendo que está mal. Ustedes le van a preguntar qué es base, qué es esto, y ustedes contestan lo que es. Y si tienen dibujadoras, se contestan y lo tomaron eso. Sí, en el final no hay escrito. Es todo teórico práctico. Sí le pueden pedir dibujar las curvas. Y se explica así como es. Como la teoría. O sea, ¿qué pasa? Perdón, dale. No, solo quiero decir que la teoría, cuando la explican, así como la mostré hoy, es contracción umbral. Pero en la práctica es contracción franca y clara. ¿Sí? Así como diciendo. A 400 busco, subo la intensidad, y me aparece acá. Pero no me aparece acá, no me aparece acá, no me aparece acá. Porque tengo que buscar todos los picos musculares. Hay registro, bajo la intensidad, con 400 ancho del pulso, con una intensidad de 10, por ejemplo, me apareció una contracción. Pero tengo que buscar los otros picos musculares también. Voy buscando hasta 200. Si llego a 100 y no responde que el límite siempre es el dolor del paciente, ahí estoy sospechando que está parcial, algunos desnervados y otros parcialmente inervados. Todos los días debo hacer esto. A diferencia de la primera sesión, la segunda yo ya sé dónde voy a arrancar. Es lo único que voy a saber. Puede disminuir, hay que disminuir el ancho de pulso. Mientras que no encuentre una contracción franca y clara y el paciente no tolere la intensidad. ¿Se entiende o no? Sí. Cuando llego a 100 y estoy con intensidades altas y ya le duele al paciente, le pido que haga también la contracción voluntaria y si ya registro algo me pasa una rectangular. Límite, no fatigar al paciente. Esto siempre tiene que ir acompañado con la función, por más que no pueda realizarlo. Ahí aplico Bobat. ¿Se acuerda de Bobat? No dijo todavía. Este año tenemos que dar primero. Sí, bien, Bobat es para... Se creó para personas biplégicas. Cualquiera sea el origen de la lesión, deja tener una función que realizaba ese segmento corporal. Yo rehabilito mucho con Bobat, pero aplicando la teoría de Bobat, buscando la función nomás, porque eso es lo que tiene registrado en su cabeza y eso es lo que tiene que, ¿sí? En el deportista, en la ama de casa, oficinista, todo está relacionado al oficio que realiza.